En menos de 2 meses, el portafolio público ya tiene un 23,88%. Es un buen récord, así que con gusto les voy a estar compartiendo todos los movimientos que se han realizado en estos últimos días. Ahora sin más, empecemos. Ahora bien, como pueden apreciar en esta pantalla, pueden ver que yo he puesto acá la opción de 3 meses porque no hay una opción de 2 meses. Pero en un rato les voy a mostrar que tiene menos de 2 meses aún esta cuenta. Y ya tenemos un 23,88%. Como pueden apreciar aquí, todo lo que tenemos en este portafolio son solamente acciones, pero también se le dice equities. No estoy yendo por ETFs, solamente por empresas individuales. Y bueno, acá nos vamos a historia. En la sección de historia voy a bajar hasta los primeros movimientos que se han hecho en esta cuenta. Y como pueden apreciar, Intuit, Lululemon, Netflix, Nubank, Adobe, Ford y la compañía PayPal fueron las primeras compañías que usé para abrir este portafolio público. En PayPal solamente le puse $5 y en las otras, como pueden apreciar, ahí están las cantidades de acciones. Una acción. En unas les compré 5, como por ejemplo en Nubank. Y si le doy, por ejemplo, a Intuit, aquí ustedes pueden apreciar que se abrió las primeras transacciones con esta cuenta el 23 de junio, a eso de las 2:42 de la tarde, hora del este. Entonces, como pueden apreciar ahí, pues y 7 de agosto todavía no hemos cumplido 2 meses y ya tenemos ahí un 23%. Puede que baje, correcto, todo depende del ámbito geopolítico o si hay algún tipo de problemas en particular en una de estas empresas que yo estoy teniendo ahora mismo en cartera. Como pueden apreciar, también he estado haciendo algunas ventas. Como aquí se puede ver, cuando dice la palabra sell y dice field abajo, quiere decir que ya la venta ha sido completada. Si dice working, quiere decir que aún está la condición de que quiero venderlo si llega al precio que yo estoy poniendo en condición. Como pueden ver acá, Netflix, por ejemplo, dice sell working. Vamos a darle clic a ese. Y estoy poniendo la condición de que se pueda vender esa acción cuando llegue a 82,88. Entonces, con esto básicamente estoy diciendo que ahora mismo la acción está en 74. La compra la quieren comprar a 74,17 y lo quieren vender a 74,19. Bueno, está cambiando mientras estoy hablando. Pero, como pueden apreciar, yo he puesto una condición mucho más elevada. Que cuando llegue ese precio, se ejecute la venta que yo quiero. Ahora bien, algo que quiero que tengan muy presente es de que mucha gente piensa, tú debes estar pegado en esto de la bolsa todo el rato, todos los días. Bueno, todos los días sí me gusta saber un poquito más de lo que está pasando porque ahí yo puedo acomodar mis movimientos. Pero en términos de estar vendiendo o comprando, yo ya lo dejo todo programado. Es posible que a veces pueda hacer unas decisiones o cambiar un poquito las programaciones, pero al dejar ya todo programado me permite poder enfocarme en otras cosas, al igual que grabar estos videos o editarlos, no es nada fácil y también tengo que hacer otros temas personales, así que más otros asuntos que tengo que ver. Entonces, a mí en lo personal esto me lleva un poco de tiempo, no lo voy a negar, pero no es un tiempo que, ejemplo, me hace como que perder el cabello o ya sacarme canas. Otras cosas me pueden sacar canas, pero no, este tema a mí me gusta mucho, es un pasatiempo que me agrada mucho. Y bueno, vamos a seguir yendo. Pueden ver que algunas fueron canceladas. Puse, por ejemplo, que acá pueden ver que Netflix lo tengo aquí cancelado porque fue algún tipo de transacción que dije que no, mejor hagamos otro tipo de tema. Y bueno, veamos, ok. Quise comprar recientemente. Si hay mucho ruido, disculpen. Vámonos. Ok, perfecto. Por esta zona quiero mostrarles que he comprado acciones del Banco Inter. Al comprar Banco Inter, esto es algo nuevo para la posición de nuestro portafolio. Algo que les quiero mencionar de esta. Esta es una banca que sobre todo predomina en el país de Brasil, pero ha estado haciendo planes de expansión y ya ha tenido un buen acogimiento, sobre todo en Miami. Y ahora han llegado acá en la ciudad de Orlando y tenemos más clientes, sobre todo como gente de Brasil que vive acá en Estados Unidos, pues ahora están usando este tipo de cuentas porque puedes hacer transferencias internacionales sin costo de envío y eso es bien cómodo. O sea, si tienes un familiar, ejemplo, en Brasil
Y acá tienes también pues personas que viven acá de Brasil, se transfieren dinero y no tienen que estar pagando, ¿cómo se llama? Las tarifas que son caras cuando haces envíos internacionales. Entonces usan el banco Inter para en este caso hacer estas transferencias sin ningún problema de costos especiales porque es una misma compañía. Ahora, recientemente acá tenemos ahí un estadio donde pues hay eventos de fútbol u otros tipos de actividades. Y ejemplo ya tenemos de que el estadio ya tiene el nombre el Estadio Inter. Inter & Co, así le ponen, porque sí, así es la empresa. Entonces, a lo que yo quiero llegar es, ellos están dando este gusto de expandirse a punto de tener su nombre en ¿cómo se dice? En eventos grandes de la ciudad. Y eso es una buena señal para mí de que, ¿no? Ellos están invirtiendo, claro, una fuerte cantidad de dinero con el propósito de que más gente puedan saber, ah, ok, Inter, ¿quiénes son ellos? Y puedan así meterse a tener una cuenta con ellos. Ahora, eso no solamente favorece, da beneficios para gente que vive solamente en Brasil o hacer envíos, ¿no? Tienen ahí también sus, ¿cómo se llama? Servicios que son muy competitivos. Yo en lo personal todavía no tengo una cuenta de Inter, lo estaba pensando abrir, pero cambié de decisión por el momento porque, a menos de que me den una buena oferta para poder abrir una cuenta, pero por el momento no lo hay, así que no lo he hecho. Sin embargo, he visto sus balances financieros y sí me ha gustado. Con gusto los puedo hacer en un video si es que puedo hablar de bancos fintechs. No me gustaría solamente hablar de Inter, me gustaría compararlo con, por ejemplo, SoFi, Nubank, Inter, PayPal y ver cuál de ellos está técnicamente dándonos un mejor oferta para comprar. Bueno, en lo personal, no quiere decir que ustedes digan, ah, ya, esa es la mejor oportunidad. Recuerden, yo no soy un asesor financiero, así que hagan su propia diligencia. Bueno, regresando a las últimas compras o últimas transacciones que he estado haciendo acá en la bolsa, como pueden apreciar, he vendido acciones de SoFi, como pueden ver, he llenado ya, ahí dice ahí, filled, y quiere decir que he vendido a 18,59. Ya fueron vendidas, ahí dice arriba, filled. Y ahora mismo pueden ver la acción está valiendo como entre 18, 22, 23. Entonces yo lo vendí a un precio un poquito más elevado y me estaba dando un retorno de por lo menos un 20 y tantos por ciento. Vendí para poder usar ese dinero y comprar alguna de las acciones que están ahí abajo. He comprado, estoy poniendo pendiente que está queriendo comprarse una acción de Nike. Todavía no ha funcionado. Sin embargo, acá hay otra que sí funcionó. Creo que esta la puse así nomás, precio mercado, sí. Esta la compré precio mercado. Y cuando puse los $23, cuando digo precio mercado es simplemente porque tú no tienes lo suficiente para comprar una sola acción. Entonces se compró una fracción de la acción. En el momento que hice la compra de $23 para una fracción de Nike, estaba valiendo 41.53. Que no está al mal precio, por eso me pareció interesante. Y bueno, vamos acá a los assets, como pueden apreciar. Si yo ahora mismo tuviera las ganas de vender todo ahora mismo y decir, ya, me rindo de la bolsa, puedo, técnicamente ya estaría cerrando todo con 1.238. Que básicamente yo comencé con 1.000 y tenemos $238 de ganancia. Felizmente en un plazo muy corto, en 2 meses, en menos de 2 meses. Y eso me parece interesante. Ahora bien, pueden ver que ahí yo tengo un balance de $92 y ya tengo solamente un buying power de 50. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que tengo, como les estaba diciendo hace un rato, tengo a Nike, si no me equivoco, acá los voy a mencionar, historia, ok, tengo ya una acción que quiero comprar de Nike al precio de 41,60 y entonces de los 92 si le restas 41,60 te queda 50,63. Ahora bien, vamos a ver si hago algún movimiento, pero como pueden apreciar ahora mismo tengo en Lululemon un 16%. Capaz si sube un poquito más puedo considerar en venderlo o puedo hacerlo en dejarlo en condición. SoFi está en un 20% aprox. Como ya les he mencionado hace un rato, he vendido unas acciones de SoFi que están a mayor de 20%, puesto ahorita mismo la acción está a 18,21 y yo las he vendido por 18,55. Sin embargo, entonces no voy a tocar por el momento esa opción. Entonces, si nos vamos por Netflix, tenemos un 5% de subida en ella. Nubank tengo un 11%. Ah, y esta creo que sí he vendido. A ver, déjame ver acá. Sí, he vendido 2 acciones de Nubank, como pueden apreciar acá. Más fácil así les doy, creo que les muestro así. Ok, compré solamente el Lululemon acá. SoFi, si le damos aquí, pueden ver acá el historial. Las compré como a $15 y las vendí como a 18. Primero unas 5 y después vendí otras 5.
¿Por qué vendí? Para posicionarlo en otro lado. Como por ejemplo, uno de ellos fue Inter. Pueden ver que yo compré primero el 21 de julio a 5,58. De ahí compré días después, en el mismo día, el 29 de julio. Hice 3 compras cuando bajó 5.53, 5.46 y 5.45. O sea, he seguido comprando con el propósito de que el precio de costo de esta compañía en particular sea menor. O sea, si te gusta mucho una compañía y tú ves que baja de precio, es como de algo que tanto te gusta. Si lo ves a precio más barato, aprovecha, compra más. Eso depende de tu gusto propio. Entonces, ahora mismo, como pueden apreciar en Inter, por más de que hice varias compras, mi nuevo precio promedio es 5.50 y la acción ahora mismo está valiendo 5.52. Posiblemente compre más acciones de Inter en lo personal, porque hace poco hicieron un reporte financiero y me parece curioso de que la acción no haya subido todavía. No entendería bien la razón del por qué. No hicieron nada malo, a menos a que hayan pronunciado mal las cosas ahí el CEO cuando hizo la llamada a los accionistas, pero el reporte estaba bueno, me gustó. Duolingo, por ejemplo, no sé si la llegué... ok. Duolingo, ¿verdad? Esta anécdota les quiero compartir en un ratito. Y no sé si comprar un poquito más, pero le compré literalmente el día de la llamada de accionistas. Pero antes de eso, voy a ir a un pequeño corte para mostrarles el tema de una propaganda sobre una promoción para nuevos usuarios de Webull. Hola, si vives en Estados Unidos y quieres comenzar a invertir, Webull te está dando 12 acciones gratis, así que si te interesa, sigue mirando este video. Puedes abrir una cuenta con $1, depositas $100 o más, Webull te recompensa con hasta 12 acciones gratis por tan solo abrir tu cuenta con el enlace de mi perfil. Te depositarán acciones fraccionadas de empresas líderes como Apple, Nvidia o Tesla directo a tu cuenta. Tengo este canal de Active Invest SA donde estoy compartiendo un portafolio público con $1000 y les estoy mostrando todas mis operaciones, compras y ventas de forma 100% transparente para que aprendas conmigo. Esta promoción es solamente por un tiempo limitado, así que si te llama mucho la atención, aquí les voy a compartir un enlace de cómo pueden ver el tutorial de paso a paso de poder crear una cuenta de Webull desde cero. Para terminar, te dejo mi enlace referido en el comentario fijado aquí abajo. También, así de una forma, tú vas a recibir tus 12 acciones y a mí me sigues ayudando a tener un contenido gratis para toda la comunidad. Esta publicidad fue creada por el canal Active Invest SA. No soy un asesor financiero. Recuerden, esto no es un consejo financiero. Toda inversión implica riesgo de pérdida de capital. Aplican términos y condiciones de Webull. Nos vemos. Espero les haya gustado la propaganda de Webull. La verdad, si están acá en Estados Unidos, ¿qué esperan? Aprovechen. De verdad es una muy buena oferta y de pasada, bueno, también así ayudan al canal. Bueno, regresemos a Duolingo. Esta compañía reportó este miércoles pasado y les puedo decir que yo de verdad en esta parte a mí me encanta mucho esta compañía. Tengo una muy buena posición en mi portafolio personal. Aún estoy en rojo en esta compañía. Sin embargo, yo estaba con muchas expectativas de que sí van a hacer un muy buen reporte para este segundo trimestre que presentó Duolingo. Y la verdad sí lo hicieron muy bien. Es más, me hubiera gustado grabar en ese momento porque como pueden apreciar ahorita mismo con este portafolio público estoy en rojo. Solamente un 5% felizmente. Pero sí, la compañía yo la compré a 133 minutos antes de que cerrara el mercado. Si no me equivoco, a ver, vamos a ver. Acá podemos ver todo con detalles. Lo compré el día miércoles. Disculpen, no fue el día miércoles que yo compré. Compré un día antes, el martes. Porque ellos presentaron el 5 de agosto. Compré eso de las 2:31 y puse $70 cuando estaba valiendo 133 la acción. Entonces, algo que les quiero mencionar de esto. Es mucho más arriesgado, eso sí, comprar acciones cuando ya están a un día o en el mismo día de hacer el reporte. Porque puedes también tanto ir la acción hacia arriba como también ir hacia abajo. Y algo importante, puede que el reporte sea bueno, pero igual que la acción se mantenga ahí o que baje. Entonces no compren mucho en ese momento. Ese es un error que acabo de cometer y quiero compartirles porque no quiero que también piensen en eso de que, uy, se acerca la presentación, ya compremos ahorita o vendamos ahorita. No lo hagan así. Ustedes mejor compren en un momento que estén más tranquilos. No estaba en lo personal pensando que iba a bajar mucho la acción porque sí le tenía mucha fe a que de verdad el reporte iba a ser bueno.
Y bueno, la verdad sí, el reporte fue muy bueno. De ese trimestre fue buenísimo. A tal punto que el primer minuto la acción tuvo una alta demanda de que querían comprar la acción, que repentinamente de 130 y tantos, que estaba a 133, subió a 137, 141, 146, 149 con 70 y tantos, si no me equivoco, no llegó a los 150. Y es más, la gente que en ese momento ven que está subiendo, en ese momento aprovechan y compran. Ok, ahí es donde cometí ese error de diciendo, quiero comprar más acciones, porque uno, para comprar acciones cuando ya cerró el mercado, que fue el 5 de agosto, tienes que tener lo suficiente para comprar por lo menos una acción y depende de tu broker si te permite comprar más acciones fuera del horario de mercado. Webull sí lo permite, entonces yo no creo que hubiera comprado en el momento cuando veo ya la subida. Honestamente, eso sí no, eso sí es un grave error porque hubieron gente que sí compraron cuando en menos de un minuto se veía que la acción subía, porque tú veías el reporte, ni bien salió público el reporte, todo fue buenos números. Después repentinamente pasó el minuto 2 y la acción bajó tan horrible que, bueno, en cuestión de un par de minutos fue, no bajó tan feo rápido, pero bajó de 149, 145, 143, así, 138, y vas, Dios mío, ¿qué pasó? Y después cuando ya se vio ese negativismo en segundos también, la acción cayó lo más bajo en ese momento a 118. Y bajó tanto, ¿por qué? Al seguir mirando bien el reporte, el CEO y al igual que bueno, la planta ejecutiva han tomado la decisión de que para el próximo trimestre sus expectativas eran mucho más conservadoras, encima más conservadoras de lo que tenían pensado los analistas. Los analistas, ejemplo, tenían unos números que esperaban que Duolingo llegara a cumplir para ese trimestre, los cuales lo superaron y con muy buenos números. Eso fue lo bueno y lo que hizo que la acción repentinamente en un minuto subiera hasta 149. Sin embargo, cuando se va a las siguientes páginas y tú ves las expectativas para el siguiente trimestre, Duolingo decidió ir de una forma mucho más conservadora e encima mucho más precavida que la presunción de los analistas para el próximo trimestre. Y como Duolingo está en el ojo de la tormenta, es más, hay una mayor cantidad de gente que está interesada, por ejemplo, en ver cómo va a Duolingo para invertir. A comparación, por ejemplo, del Banco Inter, que también justamente ellos presentaron también ese día. Pero tú tienes más gente interesada en el tema de Duolingo porque es una acción mucho más volátil. Entonces, ahora, la volatilidad te permite que puedas hacer ganancia en cuestión de un par de días, si gustas. Pero bueno, Duolingo es más, te hace la magia en cuestión de minutos nada más. De que subió tantos a 149 y de ahí cayó a 118. Lastimosamente, mucha gente compró en ese minuto que cuando veías que estaba subiendo repentinamente, porque eso quería decir que había mucho volumen de demanda de gente que quería decir compro, y no importa el precio, pero yo compro. Y el momento que tú compras así, repentinamente y baja el precio, imaginemos esa gente que compró a 148, 149 y ahora mismo que la acción está valiendo 126, ¿cómo se sentirían? Y si compran en volumen sobre todo, eso duele más. Ahora bien, yo compré porque de verdad sí tuve expectativas de que sí, iba a dar un buen resultado, pero no imaginé que iban a tener un guidance muy conservador y eso le dio con palo a la compañía. Y es más, en la reunión de accionistas, creo que hubo una pregunta que fue muy sincera, que no era adecuado para hacerla en una llamada de accionistas, sobre todo para la compañía de Duolingo, que me pareció la pregunta más crucial. Por una parte, le voy a comentar una de las preguntas que sí fue buena, y es más, esta es la compañía en que más me gusta prestar más atención sobre la llamada de los accionistas, porque me importa mucho más esta empresa, no en el ámbito solamente por hacer dinero, sino porque simplemente sea una buena acción que está castigada, no, sino por la visión que ellos tienen. Ellos tienen el tema de querer educar a la gente, sobre todo esta nueva generación, que ahora están mucho más, ¿cómo se llama? Voy a dejar la tableta un ratito más, voy a detenerlo, disculpen el video porque ya no estoy mostrando nada acá. Pero lo que le quería comentar es, por ejemplo, Duolingo tiene el interés de ayudar a la gente a que presten mucho más atención o que traten de aprender algo, porque ahora con el tema del AI, ustedes ya están viendo de que no, realmente ya todo el AI te lo puede hacer. Tú usas ahora los nuevos auriculares o las gafas que está haciendo ahora Meta o también Snapchat, pero Meta le está ganando ahí, por ejemplo, que eventualmente te van a dar muchas capabilities, no me acuerdo, no sé cómo se dice en español,
Lo cual te permite de que tú, ejemplo, si te vas a China o a un lugar que no conoces el idioma, en el momento que tú ya escuchas a las personas, eventualmente, no sé si ya está eso funcionando perfectamente, pero eventualmente tú vas a poder entender el idioma sin ni siquiera molestarte en estudiar ese idioma. Entonces, ni siquiera te molestas en esforzar a tu cerebro a que mejore en algún punto. Y es más, ahora mismo en las escuelas, mucha gente, muchos estudiantes ya están acostumbrados a literalmente copiar todo lo que te diga ChatGPT, Claude, Meta AI, todos esos programas, Copilot. Y es más, también ya hay profesionales que también lastimosamente lo copian. No sé si han visto alguno de esos videos que hay gente que está, o encima abogados, que encima cuando siguen leyendo un tremendo caso enfrente de un juez, están ahí diciendo, si quieren te digo un poco más, o sea, leen el prompt que te dice el AI. Entonces es una pena. Por una parte te ayuda a las cosas, pero también te está perjudicando, sobre todo a los nuevos, a los niños que, ejemplo, necesitan su cerebro en desarrollarse y aprender algo nuevo. Yo que trabajo en una universidad me he percatado, y creo que ya lo mencioné anteriormente, sí, lo mencioné anteriormente, de que les cuesta, sobre todo a aquellos que están pegados al TikTok o al Instagram, sobre todo al TikTok, les cuesta mucho concentrarse. No pueden entender una conversación larga, necesitan solamente pocos segundos de atención. Ahora bien, no me quiero distraer mucho en este punto, pero por ejemplo, las preguntas que hicieron para Duolingo fue: ¿cuánto tiempo es la atención de los usuarios para aprender Duolingo? Y acá, cuando te hacen ese tipo de preguntas, el CEO no puede mentir. Tiene que decir lo que él sabe. Puede decir tanto, no sé el dato, si en caso no lo sabe, o si lo sabe, lo tiene que decir. Y no puede maquillarlo. Si lo maquilla, queda mal en frente a todos los inversionistas. Y eso sería un mal indicador. Entonces, esa pregunta es una pregunta que de verdad sí da curiosidad, pero si la haces en ese mismo momento, pues ya los inversores también bajan un poquito sus expectativas. ¿Por qué les digo eso? Porque la respuesta y la vida real, la cruda realidad, y como él lo dijo, es 2 minutos. 2 minutos es el promedio que la gente pone de tiempo para estudiar o aprender algo en Duolingo. ¿Y esto a qué se debe? Es sobre todo por esta nueva tendencia de que la gente le gusta ver videos cortos, y lastimosamente mucha gente ahora ya no ve muchos videos largos. Lastimosamente esa es la triste realidad, porque ya están acostumbrados. Haz todos tus videos en TikTok, eso me paran diciendo todo el mundo. Haz los videos en TikTok. Y lastimosamente es una pena, porque así es como ahora técnicamente aprenden, lo tengo que decir así, la gente, la juventud, pero honestamente no están aprendiendo casi nada. Tienen tienes media hora ahí que estás viendo un montón de contenido y a la hora de la hora no te acuerdas casi nada. Entonces, bueno, la realidad es que sí, el CEO tuvo que decir, solamente 2 minutos en promedio tenemos los usuarios que están usando nuestra plataforma. Ya que, y es verdad, la gente ahora mismo ven videos y su atención es cuestión de segundos, de menos de 5 segundos. Entonces, ya tan solo escuchar 2 minutos suena muy desmotivador, pero esa es la realidad. Entonces, ese punto quería mencionar de que es una de las razones del por qué estoy yendo por esta compañía. No simplemente es por el tema de que es una buena empresa que genera dinero y que está castigada. No, es sino por su visión, su interés de ellos de tratar de ver cómo pueden rescatar a la nueva generación. Porque tarde o temprano todo esto va a perjudicar. La ansiedad va a subir, la falta de concentración, atención. No sé si algunos de ustedes ya lo han vivido con sus sobrinos, con sus hermanos menores o nietos, pero esto va a seguir para peor. Si están pegados, sobre todo cambiando de videíto en videíto en videíto, no están ahí mejorando un montón. Bueno, ya tengo que hacer pausa de aquí, me estoy desviando un montón, pero bueno, esta compañía ahora mismo está en rojo. Igual yo tengo mucha fe de que, bueno, eventualmente, sobre todo la acción va a subir, eso sí, no tengo duda alguna. Pero de que, ejemplo, la juventud o que la nueva generación tenga un poquito más de conciencia de lo que les está perjudicando un montón, eso sí, no lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque esto es peor que, ejemplo, la gente que está con vicios, digámoslo de esa manera. Si ves más de 1 hora de TikTok antes de dormir, haciéndolo por todos los días, por un mes, vas a notar una gran diferencia que no es nada bueno. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.